manejo de desechos. Es importante indicar que el manejo de desechos no depende únicamente de quien tiene la tarea de la disposición final, sino que la responsabilidad inicia desde aquellos quienes lo generan. Se trata de manejar todos los aspectos del ciclo de vida de los residuos. Para lograr un eficiente manejo de los residuos hospitalarios es necesario dictar normas generales en un plan de contingencia y entrenamiento para el personal en los diferentes niveles, para así lograr una buena disposición de los mismos. Este plan debe tener los siguientes aspectos. La producción. La generación de los residuos hospitalarios depende del número de áreas que se presenten en el establecimiento de salud. Se debe tomar en cuenta el grado de complejidad de la atención prestada, el tipo de tecnología que se utiliza en esta, la dimensión de la institución, el número de personas que laboran ahí, la cantidad de pacientes atendidos y el uso de material desechable. El volumen. Se debe calcular en base al número de las camas hospitalarias destinadas al servicio de la hospitalización y el pesaje de la basura producida como mínimo durante 3 días. La institución debe definirse claramente cuáles son los desechos con riesgo biológico y cuáles son los que deben almacenarse y enviarse al relleno sanitario o al reciclaje. La clasificación. Para la clasificación se debe tomar en cuenta los desechos si son infecciosos, según su sitio de origen y su volumen. Las zonas de aislamiento son aquellos residuos generados en las áreas de pacientes hospitalizados que han sido aislados para proteger a un posible contagio. Entre estos tenemos el laboratorio clínico. Es un área de gran riesgo dentro del hospital, ya que se generan desechos con alto contenido de microorganismos patógenos, que incluyen muestras de sangre, fluidos corporales y residuos biológicos. El banco de sangre, que tiene residuos de sangre y sus componentes como plaquetas, glóbulos rojos y plasma. Las salas de cirugía y salas de partos. Estos residuos están constituidos por tejidos, órganos, partes del cuerpo y fluidos corporales que se remueven o generan durante los procedimientos quirúrgicos. Estos deben manejarse como residuos infecciosos. Por último, los elementos hospitalarios. Estos tienen agujas, jeringas, vidrería, hojas de bisturís, elementos como de hemodiálisis, gasas, apósitos, toallas higiénicas, equipos de venoclisis, guantes, y estos deben ser considerados también como elementos infecciosos. Almacenamiento temporal. Aquí va a ser el sitio para las áreas donde se coloquen transitoriamente los residuos ordinarios que no representan un peligro grave de infección. También tenemos las características de las canecas. Aquí va a tomarse en cuenta el color adecuado de la clasificación, que sean impermeables, que sean livianas, que sean herméticas con tapa. También estas que tengan un tamaño adecuado, que sean con pedal de superficie lisa y estén marcadas con el área. Ya. Tenemos también las características de las bolsas. En las características de las bolsas vamos a tomar en cuenta que el material sea de plástico o de polipropileno, que el calibre sea de 2 milímetros y que tenga capacidad máxima de 24 kilogramos. También tienen que tener una resistencia a temperaturas superiores de autoclave de 132 grados Celsius. Ya, aquí tenemos la recolección y transporte interno. Aquí vamos a tomar en cuenta que los residuos contaminados deben evacuarse de inmediato en canecas o en carros transportadores exclusivos para este uso. También tenemos que el personal encargado de esta labor debe tomar el entrenamiento adecuado y contar con el equipo de protección personal. Ya estos son guantes, botas, overol, mascarillas y gafas. También tenemos la recepción manual. Aquí vamos a encontrar que van a practicar sobre todo los desechos reciclables no contaminados. Los desechos también ordinarios se recogerán con las técnicas habituales de barrido con trapero húmedo. Ya tenemos también la recolección en carros transportadores. Aquí vamos a llegar hasta el lugar del almacenamiento y estos carros deben utilizar recipientes livianos y que sean provistos de tapa que tengan superficies internas lisas. Tenemos el almacenamiento final.
Aquí en este lugar se van a depositar lo que son los residuos para ser entregados a la empresa de recolección. Este tiene que presentar ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser independiente y aislado del área hospitalaria. También el lugar debe estar identificado y esto se lo debe hacer con lo que es un fitograma. Este debe ser localizado en un lugar fresco, con iluminación y también tener lo que es una ventilación natural. Debe estar también enmallado, esto para que se pueda limitar lo que es el acceso a las personas y evitar también la entrada de ciertos animales. Debe ser aseado, tener una limpieza adecuada y una desinfección y fumigación periódica. También los pisos deben ser duros y lavables, esto con dotación de agua y un sistema de drenaje. Se debe contar con sitios de almacenamiento únicos. Para esto hay que tener en cuenta que van a haber ciertos desechos, los cuales van a ir primero al relleno sanitario, otros van a ir a la incineración y otros que van al reciclaje, que pueden ir incluso a una venta. Para esto tenemos, por ejemplo, en cuanto a su origen, los de origen infecciosos y biosanitarios. En estos tenemos, por ejemplo, lo que son las gasas, los algodones, las jeringas, los guantes, el papel higiénico. Estos van a ser en sí desbastados, de baja eficiencia y van a ser pasados por lo que es el autoclave. Estos van a ir al relleno sanitario. Tenemos los infecciosos cortopunzantes. Estos van a ir a la incineración. Tenemos los anatopatológicos. Estos van a ser como partes humanas, las cuales en sí van a ser congelados y después posteriormente a un incinerador. Tenemos los domésticos, reciclables y plásticos duros. Estos, por ejemplo, son residuos no peligrosos, los cuales pueden ir al reciclaje y estos pueden ir posteriormente también a lo que es una venta. Tenemos los domésticos que de igual manera no son peligrosos, como lo que es el vidrio blanco, y estos de igual manera van a ser para el reciclaje y posteriormente pueden ser vendidos. La disposición final de los residuos la vamos a realizar en una entidad que está encargada de lo que es el aseo y el manejo de los residuos sólidos. Aquí vamos a encontrar dos sistemas de disposición final, como tenemos el sistema de reciclaje y el sistema de relleno sanitario. El de reciclaje nos dice que se va a separar en el sitio de origen y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí el papel, el plástico, el vidrio. Y en el sistema de relleno sanitario vamos a encontrar una disposición final de la técnica definitiva de los residuos sólidos. Aquí tenemos los residuos infecciosos que han sido incinerados. Manejo de lo que es los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Estos van a contener lo que son virus, bacterias y microorganismos. Estos tienen efectos nocivos para los seres humanos y para el medio ambiente. Aquí vamos a encontrar algunos ejemplos como son la sangre, los cultivos, tejidos, órganos y objetos cortopunzantes. Tenemos algunas pautas para lo que son el manejo de estos, que son la separación, el envasado, el almacenamiento, la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de lo que son los residuos biológicos infecciosos. De la manipulación de lo que son los residuos animales, vegetales y derivados, encontramos desechos industriales que son una fuente de alto riesgo de contagio. El patrón, como son los trabajadores, deben evitar todo este tipo de contagios y la exposición a lo que son estos factores de riesgo. Extracción localizada de bioaerosoles peligrosos. Para ello vamos a tener lo que son el pipoteo, apertura de recipientes, flameado de asas, trituración, centrifugación de muestras biológicas y recolección de tejidos infectados. Para ello se aconseja adecuar medidas de higiene para atenuar estos posibles contagios. Esterilización y desinfección. Para ello se van a utilizar materiales como es la clorhexidina, cloro, hipoclorito de sodio, para establecer un plan de emergencia e evitar riesgos biológicos. Señalización de muestras biológicas. Para ello se debe hacer uso de stickers o cualquier imagen que vea para lo que es la atención, el cuidado y el tipo de sustancia o materia tóxica que tiene su contenido. Eliminar también los residuos que tienen exposición por manipulación de agentes biológicos, y también se debe prohibir que en áreas riesgosas el consumo de alimentos o fumar. Gracias.